Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos a la Cueva del Ermitaño. Hoy nos adentraremos en el mundo de las sociedades secretas y las teorías conspirativas que los rodean. ¿Realmente estos grupos mueven los hilos del mundo entero? ¿Hasta qué punto su influencia es real? Preparaos para un episodio lleno de intriga, símbolos ocultos y conexiones inesperadas. Antes de empezar, debemos saber qué es una sociedad secreta. En términos generales, una sociedad secreta es una organización que opera en la clandestinidad, cuyos miembros pueden tener acceso a información o privilegios que no están disponibles para el público en general. Algunas han sido creadas con fines intelectuales o filosóficos, mientras que otras han perseguido objetivos políticos o incluso económicos. A lo largo de la historia, muchas han sido acusadas de manipular gobiernos, economías y estructuras de poder desde las sombras. Si hablamos de tipos de sociedades secretas, podemos clasificarlas de diferentes tipos. Esotéricas o religiosas, que son aquellas en las que se centra en el conocimiento oculto y la espiritualidad. Aquellas que son más bien políticas, que han influido en la toma de decisiones de gobiernos y revoluciones. O las que son puramente económicas, grupos de élite que buscan controlar la economía y el comercio global. Su influencia y secreto ha llevado a la proliferación de diversas teorías de la conspiración. Pero, ¿qué tanto de todo esto es verdad y qué tanto es un mito? Vamos a hablar primero de aquellas conspiraciones y órdenes secretas que son más conocidas. Por ejemplo, los Illuminati y su relación con el nuevo orden mundial. Se dice que esta sociedad secreta no desapareció en el siglo XVIII, sino que opera en la sombra con el objetivo de crear un gobierno global que controle todas las naciones y economías. Según estas teorías, sus símbolos pueden verse en el billete de $1 y en organizaciones como la ONU y la FMI. Por otro lado, tenemos a la masonería y su relación con la fundación de los Estados Unidos. Se ha dicho que los masones participaron en la creación de Estados Unidos y que su influencia se ve reflejada en la simbología de los edificios gubernamentales, los monumentos y hasta la Declaración de Independencia. Algunas teorías aseguran que los presidentes masones han seguido una agenda oculta para consolidar el poder de su orden. Por otro lado, dentro del marco del catolicismo y la religión, tenemos al Opus Dei y el control del Vaticano. Según algunas conspiraciones, el Opus Dei maneja el poder detrás del Vaticano, asegurando que las decisiones de la Iglesia Católica favorezcan a ciertos grupos de élite. Algunos creen que su influencia llega a gobiernos y corporaciones en todo el mundo. Aunque también hay que reconocer que en los últimos años, con el último papa que existe, no está causando mucha controversia en favor del Opus Dei. Y finalmente tenemos el Club Bilderberg y la manipulación económica. Sus reuniones son anuales y son consideradas por muchos como el lugar donde las élites mundiales toman las decisiones económicas y políticas que afectan a todo el planeta. Algunos creen que este club influye en la selección de líderes mundiales y en la política internacional, entre otras muchas cosas. Pero más allá de estas que son más o menos conocidas, tenemos otras sociedades que han quedado en la historia o que incluso no son tan conocidas. Por ejemplo, la sociedad de Thule y el nazismo. Se ha especulado que la sociedad de Thule fue el núcleo ideológico del partido nazi y que sus enseñanzas ocultistas influyeron en Hitler y en otros mandos nazis y sobre todo en esa persecución del tema ocultismo en el Tercer Reich. Por otro lado tenemos a Skull and Bones. Esta sociedad estudiantil de la Universidad de Yale ha formado a varios presidentes de los Estados Unidos de América. Y hay quienes creen que hay una conexión entre sus miembros y las decisiones geopolíticas de esta misma nación. También está la conocidísima Orden del Temple. Se dice que los templarios no desaparecieron realmente,
sino que se convirtieron en lo que hoy serían los masones, o en otra sociedad secreta, que aún no se conoce el nombre, con poder en la banca y en la política. Y finalmente, una que suena mucho en nuestros días, la Sociedad Fabiana. Algunos aseguran que este grupo de intelectuales británicos ha trabajado silenciosamente para implantar un socialismo global a través de políticas progresistas en países clave. Y ahora cabe preguntarnos, ¿realmente estas sociedades secretas son las que controlan el mundo? A lo largo de los siglos, estas organizaciones han sido vinculadas a eventos clave de la historia, como la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y el ascenso de regímenes políticos influyentes. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hasta qué punto estas sociedades han actuado en las sombras o simplemente han sido utilizadas como chivos expiatorios de cambios históricos que ya eran inevitables? Por otro lado, el cine, la literatura y los medios han amplificado la imagen de las sociedades secretas. Desde películas como El Código Da Vinci hasta series como Inside Job, la fascinación por estos grupos ha crecido. Pero ¿qué hay de cierto en todo lo que consumimos? ¿Estas teorías son solo un entretenimiento o reflejan una verdad oculta? Finalmente hay que decir que muchas estructuras de poder actuales como corporaciones, instituciones gubernamentales y organismos internacionales han sido acusadas de operar de manera similar a las sociedades secretas. Las sociedades secretas seguirán siendo un tema de interés y especulación mientras existan secretos que descubrir. ¿Son realmente los titiriteros del mundo o simplemente una manifestación de nuestra necesidad de encontrar explicaciones a lo desconocido? Un beso, un abrazo y hasta el próximo podcast.